Buenos días, queridos hermanos. Bueno, vamos a continuar estudiando, hermanos. A lo que vinimos vamos, ¿cierto? Hola, hola. Listo. Hermanos, hemos estado estudiando en Romanos, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Y confiando en Dios, hoy sí vamos a terminar. Bueno, hermanos, entonces vamos a Romanos capítulo 6 y si el Señor lo permite, terminamos hoy. Vamos a retomar hace 8 días donde quedamos. ¿Alguien recuerda? Versículo 12, ¿cierto? Versículo 12. ¿Cuál es el tema? La santificación, ¿cierto? Principios de santificación, lo que hemos estado viendo. Los principios de la santificación. Vamos a orar, hermanos, y empezamos. Querido Dios, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos trajiste acá, Señor. Como cantábamos en este último himno, Señor, tú eres quien nos sostiene en momentos de tentación, de prueba, de debilidad. Y hoy nos has traído, Señor, con un objetivo, con un propósito, Padre, de conocerte, de aprender más de ti, de crecer en el conocimiento tuyo y específicamente aprender acerca de la santidad, Señor, y de cómo llegar, cómo buscar esa santidad, Señor, en nuestra vida. Gracias por tu palabra en Romanos. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, en nosotros, en Cristo Jesús. Y te ruego, Señor, que me uses conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tus propósitos, Señor, para hablar tu palabra fielmente, Dios, y que asimismo mis hermanos que hoy escuchan, Señor, sean bendecidos con tu palabra, sean beneficiados, Señor, así como yo lo fui al momento de estudiar, Señor, y cómo, Señor, me instruiste y cómo me bendeciste, Señor, a través de este estudio. Que podamos estar todos atentos, dispuestos, Señor, a aprender tu palabra, Dios. Dejamos este tiempo en tus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a leer, hermanos, vamos a leer el versículo 14. Versículo 14 dice, porque el pecado, versículo 13 es donde retomamos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El tema, como veníamos hablando, hermanos, ha sido los principios de la santidad, ¿sí? Los principios de la santificación. Yo les traía la primera vez un dibujito de una pirámide, ¿cierto? Donde había una base, la pirámide es la santificación y había una base, después venía otro nivel y después la cúspide. ¿La base cuál es? Exactamente, la base de la santificación es la santificación posicional. Sobre esa santificación posicional podemos construir una santificación progresiva. Y la cúspide viene a ser esa santificación final, que es la obra terminada de Jesús en cada uno de nosotros, que va a ser hasta que Él venga, como dice en Filipenses. Ahora, la santificación posicional, ¿en qué consiste? En que Dios ya nos ve santos, a pesar de que nosotros seguimos cometiendo pecado,
No somos esclavos del pecado, y lo vamos a ver más adelante, pero podemos cometer pecado en nuestra vida, pero aún así Dios nos ve santos. ¿Por qué? Pablo lo ilustra a través de el bautismo, y utiliza el bautismo como esa ilustración, como ese símbolo, para enseñarnos qué fue lo que pasó internamente en nosotros. Así como en el bautismo, hermanos, es sumergido el hombre y hay otra etapa, ¿cierto? Una parte es sumergirse y la otra etapa es levantarse. De la misma manera, todos y cada uno de los que hemos creído en Jesús hemos sido bautizados en el Espíritu. Internamente, hermanos, así como Cristo murió, también nosotros morimos, y así como Cristo resucitó, también fuimos resucitados, fuimos levantados. Todos y cada uno de los pasos de ese bautismo espiritual estuvo acompañado de Jesús. Él nunca nos dejó en ninguno de esos pasos. Es posible la muerte, que hayamos sido crucificados, que hayamos sido muertos y sepultados en virtud de Jesús, porque fue unidos a Él, fue por Él, fue con Él que dimos cada uno de esos pasos, y asimismo resucitamos para vida nueva. Para seguir repasando un poco este tema, esa muerte, hermanos, es importante. Esa muerte es importante, y cuando hablamos de muerte no hablamos del cuerpo mortal, como lo introduce Pablo más adelante, o lo introdujo a lo que veíamos hace 8 días. Está hablando del cuerpo de muerte o de ese viejo hombre. Ese es el que murió, el cuerpo mortal sigue vivo. Pero la muerte del viejo hombre tiene un alcance hasta nuestro cuerpo mortal, hasta nuestro cuerpo mortal. De modo que así como fuimos muertos en Cristo Jesús internamente, así debemos considerar nuestro cuerpo mortal como muerto al pecado. Eso es lo que veíamos, un resumen rápido, y eso es la santificación posicional. A partir del versículo 11 empezamos a hablar de la santificación progresiva. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya introducimos el concepto de cuerpo mortal. Ya estamos hablando de nuestro cuerpo de carne y hueso. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cierto? Pablo me encanta cómo traslada lo que ha sucedido internamente al exterior de nosotros, ¿sí? A nuestro cuerpo exterior. Y quiero, hermanos, enfocarme rápidamente a nivel introductorio también un poco en lo importante que fue tanto la muerte como la resurrección, ¿sí? De pronto me he estado enfocando mucho en que hemos muerto, que Cristo nos tomó, fuimos crucificados, muertos, sepultados, pero no me he enfocado un poco en la parte de la resurrección, ¿sí? Y es supremamente importante que tengamos este concepto presente. Pensémoslo como un cassette que tiene 2 lados, ¿cierto? O una moneda que tiene 2 caras. Por un lado vemos la muerte y por otro lado vemos la resurrección. Ambas son igual de importantes. En el versículo 4 del capítulo 6, versículo 4 del capítulo 6 de Romanos, ¿alguien lo puede leer, por favor? Jaime, ¿lo puede leer, por favor? Porque somos Bueno, gracias. por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias. El versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también ¿qué? Viviremos con Él. Versículo 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ven que en ambas se utilizan, Pablo hace énfasis mucho, a pesar de que le está hablando de que estamos muertos al pecado, porque inicia el versículo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? El foco es la muerte, hemos muerto al pecado, pero él se enfoca de la misma manera y le da la misma importancia a la muerte que a la resurrección y a la vida. ¿Por qué? Hermanos, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Un cadáver, ¿sí? En un cadáver no tiene movimiento.
la muerte se ha enseñoreado completamente de ese cadáver. No puede moverse. La muerte ha reinado sobre ese cadáver. ¿Sí? Pero la Biblia nos dice, hermanos, que Cristo Jesús lo que hizo en nosotros no solamente fue quitar ese poder que tenía la muerte sobre nosotros, que éramos como cadáveres, que no podíamos movernos, sino que adicional nos vivificó. Es completamente diferente. Voy a hacer un ejercicio de pronto con este control. Supongamos que este es el cadáver, ¿cierto? El cadáver tiene sobre él la fuerza o el poder de la muerte, ¿sí? El pecado encima, la muerte, de manera que este no se puede mover. Haz de cuenta que está la muerte y la muerte está aquí encima y no se puede mover de alguna manera. ¿Qué hace Jesús? A través de su muerte y a través de la muerte junto con él, quita el poder de la muerte sobre nosotros. Ya no hay nada encima de nosotros que nos tenga inamovibles. Ya no está ese poder encima. Nos ha quitado el poder de la muerte sobre nosotros, pero no nos ha dejado ahí como quietos, sino que adicional, ¿qué ha hecho? Nos ha dado vida. Es diferente, ¿sí me hago entender? Nos ha vivificado de manera que este cadáver que antes estaba muerto, dominado por la muerte, que no se podía mover, ahora Dios le quita ese poder de encima, lo vivifica de manera que se puede mover, que ya tiene vida. ¿Sí me siguen? Es súper importante ver esos dos aspectos, hermanos. ¿Por qué es importante? Porque el versículo con el que iniciamos hoy dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado antes nos tenía completamente dominados y éramos sus esclavos y hacíamos todo lo que nos pidiera. No podíamos decirle no. Esa era nuestra situación como inconversos. Y la palabra dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros. La palabra presentar aquí es comparecer. Es un término legal. Pablo utiliza muchos términos legales. Y este es uno de ellos: comparecer. Cuando Satanás, siendo inconversos, nos llamaba, o nuestras concupiscencias nos llamaban, ¿qué hacíamos nosotros? Comparecíamos, ¿cierto? Comparecíamos y decíamos: Satanás, concupiscencias, heme aquí. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi cabeza, aquí está todo mi cuerpo. Haz lo que quieras con él. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, no teníamos vida para tomar una decisión y decir no. Estábamos esclavizados 100% a Satanás, a la muerte. Pero ahora, ¿qué ha pasado, hermanos? ¿Estamos vivos como creyentes o seguimos muertos? Estamos vivos. Estamos vivos. ¿Qué quiere decir eso que estamos vivos? Dice la palabra: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. La palabra aquí en el original de presentarse, de comparecer, está en presente activo. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos traducirla como: dejen de presentar los miembros de su cuerpo, que son las extremidades o las partes de su cuerpo, para ser usados como instrumentos, como armas, como utensilios, como herramientas para la iniquidad, es decir, para la maldad, para el pecado, para la injusticia, para Satanás, para ser siervos como siervos de Satanás. ¿Y cuál es el contraste? Dice: deje de hacerlo, ¿cierto? Deje de presentar su cuerpo, sino más bien comparezcamos, cuando Dios nos llame, a Dios con nuestro cuerpo como vivos, porque podemos hacerlo, estamos vivos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo esto para concluir lo siguiente, hermanos: que nosotros, como seres vivificados en Cristo Jesús, ya tenemos poder de decisión sobre nuestro cuerpo mortal. Antes no. Recordemos la ilustración. Ya no está ese poder sobre nosotros. Cristo nos ha hecho seres vivientes, de manera que nosotros podemos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. Podemos seguir presentando
nuestro cuerpo al pecado o podemos presentarnos a Dios y presentar nuestro cuerpo para ser siervo de Dios, instrumento de justicia. En otras palabras, como lo hemos repetido una y otra vez, el pecado como cristiano se vuelve voluntario, es opcional. Eso es una buena y una mala noticia también. Es buena noticia porque el Señor nos ha dado libertad de decir no más al pecado, te sirvo a ti Dios, pero también poder caer en como es opcional, entonces, y como Dios ya me salvó, entonces voy a pecar, y es el tema que ha estado tratando Pablo, y ya vamos a tocar un poco ese tema más adelante. Servir a Dios o servir al pecado con nuestro cuerpo mortal es una decisión que tomamos, es voluntario, es una acción voluntaria. Usted decide qué hacer con su cuerpo, qué hacer con sus manos, con sus pies, con sus ojos, con su boca. ¿Qué decide hacer? Es voluntario porque usted es un ser vivificado. Somos seres vivificados en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a continuar leyendo para ir avanzando en el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si me están siguiendo en lo que estaba explicando, este versículo da más énfasis y da más fuerza, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ¿sí? No hay señorío del pecado en nosotros. Y aquí Pablo está trasladando lo que sucedió con el hombre interno a lo que debe suceder con el hombre externo, ¿sí? Vimos al principio qué era la santificación posicional, ahora estamos viendo cuál es el efecto de la santificación posicional en nuestra vida. Muy bien. Dice, aquí hay un argumento interesante, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque ¿qué? Porque no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Entonces va a volver a tomar, a hablar un poco nuevamente sobre la ley. ¿Por qué habla acerca de la ley, hermanos? Porque recordemos que la ley lo único que hacía era demostrarle al ser humano que es un pecador, ¿sí? Pensémoslo, vamos a tomar el ejercicio aquí, nuevamente gráfico. Esta es la ley y este es el hombre, y el hombre está tratando de cumplir la ley, y la ley se aleja y nunca la alcanza, nunca va a lograr cumplirla. De manera, hermanos, que entre el hombre intente más cumplir la ley, hablando de la ley mosaica, entre más el judío intentaba cumplir la ley mosaica, más se daba cuenta que lo que gobernaba en su vida era el pecado, ¿sí? Lo que más se daba cuenta era que gobernaba el pecado, es decir, se daba cuenta que estaba así, que no, por más méritos que hiciera, por más obras que hiciera, por más esfuerzo que hiciera, lo único que se terminaba dando cuenta era que había una ley encima de él que se llama pecado y que no le permite cumplir la ley de Dios. Cuando estando bajo la ley es estar bajo el pecado, porque lo único que demuestra es que somos pecadores, nos pone debajo del pecado. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 55, 1 Corintios 15, 55 y 56, vemos cómo el pecado ganaba fuerza en la ley, cómo el pecado se hacía fuerte en la ley. 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. Si hay ley, el pecado cobra fuerza, cobra poder. Pero dice, volvamos a Romanos, dice Pablo, ustedes ya no están bajo la ley, o sea, ya no están bajo la fuerza del pecado, sino están bajo ¿qué? Bajo la gracia. ¿Qué quiere decir, hermanos, que estamos bajo la gracia? Que ya no hay ley. Primero, ya no hay ley. Que ya no tenemos, o sea, ya no hay una ley que nosotros tengamos que ir a cumplir y hacer, y tengo que guardar el sábado, y tengo que celebrar la fiesta de las primicias, de los tabernáculos, de las trompetas,
Pasaj, bueno, todas estas ceremonias y fiestas judaicas. No, ya no está aquí. Cristo dijo, no, ustedes ya no tienen que cumplir nada de eso. ¿Sí? Ya no tienen que someterse a ese tipo de cosas. Lo único que tienen que hacer, están bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? Que Dios envió a Jesucristo para ser un sustituto del hombre, quien cumplió perfectamente la ley, y a través de él y por medio de la fe nosotros obtenemos justicia, obtenemos salvación, obtenemos santificación. De modo que ya no estamos bajo la ley y por ende tampoco estamos bajo el poder del pecado. ¿Sí me siguen? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y por ende tampoco estamos bajo el poder del pecado. Muy bien, entonces ¿qué concluimos? Vamos a seguir leyendo en Romanos, versículo 15. Versículo 15. ¿Qué pues? O sea, ¿a qué concluimos entonces? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Vuelve y dice la palabra en ninguna manera, ¿cierto? Que en ninguna manera quiere decir ni se detenga a pensarlo, no entretenga en absoluto ese pensamiento en su cabeza. Sí, no tenemos la ley, no tenemos que cumplir el sábado y todo lo que les decía ahorita. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no tengamos una responsabilidad delante de Dios. Bajo la gracia tenemos responsabilidad delante de Dios. Bajo la gracia tenemos una responsabilidad. Hay un fruto. Esa responsabilidad da un fruto y ya vamos a ver más adelante de ese fruto. Como iniciaba hablando, no solamente morimos, sino también somos seres vivificados. Y al ser seres vivificados, hermanos, tenemos una responsabilidad. O Dios nos vivificó para pecar. Dios no nos vivificó para pecar. Entonces, ¿para qué nos vivificó Dios? ¿Para qué entonces nos vivificó Dios? Tenemos una responsabilidad. Versículo 16. Vamos avanzando rápido. ¿No sabéis que si os sometéis como esclavo, pero si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y ahora Pablo va a introducir aquí un tema importante, es la esclavitud. La esclavitud. ¿Qué es ser un esclavo? Servir a alguien tiempo completo, ¿cierto? Rendir sus derechos, rendir su vida para complacer a su amo. Tener un señor al cual yo obedezco y me someto. Eso quiere decir ser esclavos. Y Pablo va a empezar aquí a hacer una comparación. Lo que yo veo aquí en la palabra, hermanos, es una comparación entre el creyente y el incrédulo, ¿sí? Entre el que ha creído y el que no ha creído, verdaderamente. ¿Cuál es la condición del incrédulo, del que no ha creído? Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, ¿para qué? Para muerte. ¿Quién es esclavo del pecado para muerte? ¿Quién muere? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El incrédulo por naturaleza es esclavo al pecado y tiene como destino la muerte, ¿sí? Aquí no está hablando del creyente. El creyente no es esclavo al pecado para morir. Ya lo vamos a ver más adelante, porque es un ser vivificado, ya no muere, así como Cristo ya no muere, lo veíamos hace 8 días. La muerte no se enseñorea más sobre Cristo ni sobre sus hijos. Entonces empieza a hablar del incrédulo. Y por otro lado está el creyente, el que se somete dice a la obediencia para justicia. La obediencia para justicia. Es importante, hermanos, me pareció importante hacer esta claridad porque a veces podemos pensar que el creyente puede vivir en esclavitud del pecado. Puede vivir como si fuera esclavo, es diferente.
ya lo vamos a ver más adelante, pero no es un esclavo del pecado. No es un esclavo del pecado. No practica el pecado. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La condición del incrédulo es que vive en el pecado, es esclavo del pecado, practica el pecado en su vida. Y por eso su fin es muerte, como dice Romanos 6:23. Contrario al creyente, que el creyente ya no es esclavo del pecado, aunque a veces quiera vivir como esclavo, no lo es. Aunque a veces quiera vivir como esclavo, no lo es. Me hace pensar en el pueblo de Israel, cuando fue liberado de Faraón. Y estando en el desierto querían volver a la esclavitud, pero ya habían sido libertados, pero querían volver a la esclavitud. Ahora, eso es una condición, por decirlo así, normal en el creyente. O sea, quien empieza en los caminos de Dios, lógicamente su carne va a querer retomar lo que antes vivía. Va a recordar sus viejos tiempos y tal vez los va a extrañar. Pero eso es eso es normal, hermanos, pero vamos a ver en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10, que poco a poco ese deseo va a menguar. Poco a poco ese deseo de la vieja naturaleza, del viejo hombre, va a menguar. Y este pasaje nos habla de dejar de vivir como si fuéramos esclavos. Eso es un proceso de renovación. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, 5 al 10. Dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. Ya estamos hablando de la santificación progresiva. Es un proceso de renovación, es un caminar, es un andar, no es un punto en la historia de nosotros, sino más bien una serie de puntos en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestra carrera cristiana. Ahora, quiero, hermanos, igual que nosotros nos examinemos. La Biblia nos enseña a examinarnos, ¿cierto? Dice en Corintios, si no estoy mal, examinaos a vosotros si estáis en la fe. Porque una cosa es una lucha contra el pecado, en la que yo me caigo, me levanto, me caigo, vuelvo y me levanto, como dice Hebreos, levantado esas manos caídas, esas rodillas débiles, y haced sendas derechas. Pero otra cosa es vivir y quedarme en el pecado como muerto, como dominado por el pecado. En Juan capítulo 8, versículo 34, y en 2 de Pedro 19, por tiempo no lo vamos a leer, habla de esa condición de que quien peca es esclavo del pecado, quien practica el pecado es esclavo del pecado, y su amo es el pecado, su amo no es Dios. El Señor de una vida se determina por quien esa vida sirve. ¿Sí? Pensemos en eso. El Señor de nuestra vida se determina por a quién nosotros servimos. A quién nosotros servimos. El pecado tiene cierto dominio en nuestra vida, hermanos, cierto dominio, cierto afecto, cierta afectación en nuestra vida.
Pero nosotros no debemos, pero Él no es nuestro amo y no debemos comportarnos de esa manera, como si fuera nuestro amo. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Él no tiene por qué ser nuestro amo hoy. No tiene por qué ser nuestro amo hoy. Somos vivificados, hermanos. He hecho mucho énfasis en esta palabra y lo seguiré haciendo. Estamos vivos, somos vivificados por Cristo para poder tener dominio sobre nuestra vida y para poder tomar una decisión de a quién servir. Somos vivificados para ser siervos de Dios. Vamos a continuar. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El versículo 17, Pablo inicia agradeciéndole a Dios. Porque, hermanos, Dios es el que hace todo, es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Él fue el que se acercó a nosotros para salvarnos y nos dio a su Espíritu para santificarnos y nos da su palabra. Por eso las gracias son a Dios. Lo que somos es gracias a Dios. No hay nada bueno en nosotros ni de mérito que podamos decir, es que yo soy así. No, es gracias a Dios. Dice que aunque erais esclavos del pecado. ¿Sí ven la diferencia? El antes del creyente era esclavo del pecado. Por eso iniciaba diciendo que Pablo hace una diferencia entre el creyente y el no creyente. El incrédulo es esclavo del pecado. Pero el creyente, dice la palabra ahí, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahí hace diferencia con el creyente. ¿Quién es el creyente? El que ha obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. El que ha obedecido de corazón a las sanas palabras de Dios, al Evangelio. En 2 de Timoteo 1:13, Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las ¿qué? Sanas palabras. Las sanas palabras que oíste de mí en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Habéis obedecido de corazón a esa forma de doctrina, a esas palabras sanas. ¿Cuáles son las palabras sanas, hermanos? El Evangelio. ¿Cuál es la diferencia entre un incrédulo y un creyente? Que el creyente ha creído en dos cosas. Primero, en el arrepentimiento y segundo, en la fe de Jesús que justifica. En Romanos capítulo 2, versículo 4, dice la palabra, o menosprezáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La paciencia que Dios tiene con el mundo, que hoy hablábamos con Dianita, de la paciencia de Dios, por tanta maldad que hay en el mundo, y Dios como ve toda esa maldad, y es paciente, y es benigno, pero esa benignidad es con el propósito de que el hombre se arrepienta, de que cambie de pensamiento. Entonces lo primero es el arrepentimiento. Hechos capítulo 17, Hechos 17:30. Ahí atrásito. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan, que nos arrepintamos, que veamos el pecado como es de sucio y vamos a ver que trae como fin la muerte y que cambiemos de pensamiento y no sigamos en ese rumbo de desenfreno, sino que cambiemos de dirección y tomemos un nuevo rumbo, una senda recta como dice en Hebreos. Eso es lo primero, el arrepentimiento, y lo segundo es la fe. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 26.
Romanos 3, 22 al 26 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Para todos, no para algunos, y para los escogidos. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto, ¿quiénes? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es, ¿de qué? De la fe de Jesús. ¿Sí? Al que es de la fe de Jesús. Estas son las sanas palabras, hermanos. Estas son las sanas palabras que el creyente ha obedecido. Y la palabra obedecer es escuchar, prestar atención y terminar sometiéndose. En el original es lo que hace referencia a esta palabra obedecer. ¿Habéis obedecido de qué manera? En Romanos 17, de corazón. Cuando dice de corazón es voluntariamente. ¿Sí? ¿Habéis obedecido voluntariamente a esta doctrina? La pregunta, amado hermano, visitante que estás el día de hoy, es: ¿has obedecido voluntariamente a estas palabras sanas de la doctrina de Jesús? ¿Te has terminado sometiendo, te has sometido a lo que dice Jesús, lo que dice Dios, arrepentirse, cambiar de pensamiento y poner nuestra fe única y exclusivamente en Jesús, quien justifica? Es algo voluntario, obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Me gusta la palabra entregados, hermanos, aquí porque es ceder, es rendirse. Nosotros nos rendimos, nos cedimos el control de nuestra vida ante el Evangelio. Antes estábamos rendidos y cedidos al pecado, presentábamos los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia, y ahora ya no estamos entregados a eso, sino estamos entregados, hemos cedido nuestra vida, nos hemos rendido al Evangelio, a Jesús. Vemos el contraste entre el creyente y el incrédulo. Versículo 18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, ya es un hecho como Dios nos llama. Como Dios nos llama a los que hemos creído, siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia. Antes estábamos vendidos al pecado y ahora venimos a ser siervos de la justicia. Versículo 19. Dice Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando Pablo dice hablo como humano por vuestra humana debilidad, Pablo está diciendo, estoy utilizando términos sencillos, entendibles, por su poco entendimiento, por su obtuso entendimiento, por su dificultad para entender. ¿Qué términos utiliza Pablo aquí para hacernos entender nuestra nueva vida en Cristo? Reinar, esclavo, señor, obedecer. Todos estos términos son términos, por decirlo así, humanos. Son humanos, ¿sí? Pero Pablo los utiliza para poder hacer que estos romanos puedan entender su nueva condición en Cristo Jesús. Así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Yo no sé ustedes, hermanos, pero seguramente sí, pero yo presentaba los miembros de mi cuerpo para la inmundicia, para la iniquidad. La palabra inmundicia es impureza física o moral, y la palabra iniquidad es violación de la ley de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo presentaba de muchas maneras mi cuerpo para violar la ley de Dios.
y, como dice ahí, en concupiscencias, en impurezas morales. Pero ahora dice ahí la palabra, así ahora, ¿para qué? Santificación. Hace el contraste. Y es la primera vez que utiliza esta palabra aquí, santificación, que es ser apartados, que es ser consagrados. Ahora, ya antes los presentaba para esa inmundicia, pero ahora presente las partes de su cuerpo para santificación, los miembros de su cuerpo para servir a Dios, para servir a la justicia. Antes tocaba música del mundo, rock, ahora utiliza ese talento para alabar a Dios. Antes utilizaba sus pies para correr detrás de borrachos, desenfreno, ahora utilícelos para correr para Dios, para evangelizar. Utilicemos eso, lo que Dios nos ha dado, ahora como siervos de Dios, porque la Biblia nos dice que somos siervos de Dios, los que hemos creído. Hay un nuevo propósito en nuestra vida y es la santificación. Ese es el fruto, hermanos, de la vida del creyente. Vamos a seguir leyendo versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, vuelve y Pablo está haciendo la diferenciación entre el creyente y el no creyente. El que eras, dice, erais esclavos, esa es la condición de antes de creer, esclavo. Erais libres acerca de la justicia. Es bien interesante este versículo. Póngale atención. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de Dios. ¿Cierto? En otras palabras, cuando yo andaba en el mundo, no tenía compromiso con Dios alguno. Yo no tenía que responderle a Dios por nada. Pues porque mi amo, ¿quién era? El pecado, Satanás, mis concupiscencias, y era libre de lo que Dios me pidiera, de lo que Dios me exigiera. Pero a veces eso es lo que hoy disfraza al mundo como libertad. Soy libre de las cosas de Dios. Pero el que es libre de las cosas de Dios y de la justicia, ¿es esclavo de qué? Del pecado. ¿Cuál libertad? Uno es esclavo, o sea del pecado para muerte, o sea de Dios para vida eterna. Pero uno es esclavo de alguna de las dos. Eso de que la libertad y que todos tenemos que ser libres y proclamemos la libertad, bueno, es libre de las cosas de Dios, sí, pero es esclavo de su pecado. Es esclavo del pecado. Ahora, la decisión que nosotros debemos tomar como seres humanos es de quién queremos ser esclavos y de quién queremos ser libres. Yo puedo decidir ser libre de Dios y esclavo del pecado, o puedo ser libre del pecado y esclavo de Dios. Escojamos. Pero de uno de los dos somos libres y de uno de los dos somos esclavos. Yo prefiero ser libre del pecado y esclavo de Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 21. Porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. El fin de ellas es muerte. Las cosas que se hacen, hermanos, como esclavos del pecado y libres de Dios, son cosas que dan fruto. Y es un fruto de obras vergonzosas. No conozco al primero que diga, uy, no, yo prefiero mi vida cuando no era creyente. Yo hice una cantidad de cosas, yo engañé a mi esposa, destruí mi hogar, me drogaba, vivía sujeto a las drogas, eso me emborrachaba y me robaban. Esas no son cosas para uno sentir orgullo. Pensemos qué cosas del pecado traen orgullo. Y no como creyentes, incluso como incrédulos. Los mismos incrédulos saben que eso es vergonzoso. Los que tienen todavía algo de conciencia.
Porque la palabra dice que la conciencia actúa como esa lámpara para alumbrar la ley de Dios escrita en los corazones del hombre, en el corazón del hombre. Pero hay unos que han opacado tanto esa conciencia, que dice la Biblia que son hombres cauterizados, exactamente, que han cauterizado su conciencia, que ya hacen y deshacen cosas tan terribles y no les da el mínimo remordimiento. Y ejemplos hay muchos, pero a mí me aterra ver ese tipo de personas. No, eso no importa, no sé qué, eso qué vale, al fin y al cabo lo que importa es la plata, lo que importa es eso, y no se atreven, o sea, no hay el mínimo remordimiento de tanta maldad en su corazón. Son obras vergonzosas, y esas obras, hermanos, no solo son vergonzosas, sino dice la Biblia que el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Si no estoy mal, bueno, leámoslo para no... 14, 12. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo creo que solamente basta mirar a nuestra sociedad, hermanos, para darnos cuenta que esto es verdad. Creo que no tengo que elaborar mucho en esto para darnos cuenta que el pecado lleva a la muerte, lleva a la destrucción, paga mal. Si no estoy mal, en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, el diablo vino para matar, para robar y para destruir, mas yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia, para que seáis seres vivificados, que podamos tomar una decisión de ser no esclavos del pecado, sino siervos de Dios, libres del pecado, presentando nuestro cuerpo como instrumento para Dios, de modo que nuestro fin no sea la muerte, sino sea la vida. Y tenemos dominio como seres vivificados para saber qué hacer con nuestro cuerpo. En otras palabras, si nosotros pecamos, hermanos, es porque queremos. Es porque, perdónenme la expresión, se nos da la gana de hacerlo. Porque somos seres vivificados y tenemos la simiente de Dios en nosotros. Y no solamente tenemos la simiente de Dios, sino que el Espíritu Santo, que resucitó a los muertos, resucitó a Cristo de los muertos, vive ahora en nosotros. Es lo que dice Romanos. Quiero que lo leamos, vayamos a Romanos, se me pasó ese verso. Perdí de vista ese verso que lo quería compartir, pero está en Romanos y está en Efesios. No sé si alguno de pronto lo recuerde, lo tenga ahí presente. Se los debo, hermanos. Lo perdí completamente de vista. Si no estoy, Romanos capítulo 8, más o menos. 8:11. Sí. 8:11. Exactamente, ese es. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora
en vosotros, por el Espíritu que mora en vosotros. Y hay otra referencia también en Efesios. Vamos a continuar versículo 22. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, la condición del creyente, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Y como fin, la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Somos siervos de Dios, hermanos. Morimos con Cristo, resucitamos con Él y viviremos con Él. O sea, el creyente, ¿cuál es la condición del creyente con Cristo? Vivo con Jesús, ¿cierto? Estamos vivos con Jesús, con Cristo. Y el versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, ¿qué dice? Para Dios vive. Jesús es nuestro ejemplo, así como nosotros resucitamos y vivimos y nuestra condición actual con Cristo es vivir con Él. ¿Para qué vive Cristo? Según el versículo 10. Versículo 10 al final. ¿Qué dice el versículo 10 al final? Para Dios vive. Cristo vive para Dios. Por ende, ¿cuál debe ser la condición del creyente? Con Cristo, vivir para Dios. Así como estamos con Cristo y caminamos con Cristo y Cristo vive para Dios, así nosotros vivimos para Dios. Así nosotros vivimos para Dios. En Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo. Dios se refiere a Pablo como un instrumento en sus manos. Hechos 9:15. Más o menos conocemos, ya estudiamos también Hechos, conocemos el contexto. El versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sí? Antes, hermanos, Satanás nos llamaba, nuestras concupiscencias nos llamaban y nosotros comparecíamos, como lo veíamos, ¿cierto? Y presentábamos nuestro cuerpo para la iniquidad y para la injusticia. Y éramos de alguna otra manera extensión de la obra de Satanás en el mundo. Nuestras manos eran extensión de las manos de Satanás en el mundo. Ahora, como siervos de Dios, nuestras manos deben ser y son, hermanos, extensión de las manos de Dios en el mundo. Y nuestros pies, extensión de los pies de Dios en el mundo. Así como Pablo fue llamado, hermanos, para ser un instrumento escogido. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Para ir terminando, somos seres vivificados, tenemos dominio sobre nosotros y ahora debemos tomar una decisión con nuestra vida. Si no estoy mal, 2 de Corintios 5:15 dice, porque por todos murió, ¿cierto? Para que el que vive no viva para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó. Tal vez usted no viva hoy para el pecado, así puro y duro, por decirlo así, pero tal vez sí viva para sí mismo. Tal vez vivamos para nosotros mismos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Para no parafrasearlo, Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que ¿qué? No sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro
cuerpo. Lo cantábamos, comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. ¿Sí? Nosotros debemos entender, hermanos, que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no somos, antes éramos propiedad de Satanás, ¿no? Ahora somos propiedad de Dios. Ya no nos mandamos. ¿Quién manda? Dios. Pienso en, mi mamá tiene muy buenos, nos va a tener un ejemplo, mi mamá tiene muy buenos deseos para mí, me dice, papito, ¿por qué no se va para Estados Unidos? Usted que habla inglés, que en la carrera, y se va para allá y me lleva, y allá hay plata, allá hay casas, carros, becas, piscinas, todo lo que quiera pensar. Y yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, en mi humanidad, bueno, chévere, en mi humanidad digo, bueno, qué chévere ir allá, bonito, prosperidad económica. Pero le digo a mi mami, y ella no lo entiende, le digo, yo ya no me pertenezco a mí. Es que yo ya no me mando, ni mucho menos mi mamá, ¿no? Pero yo ya no me mando, yo ya le pertenezco es a Dios. Yo no, o sea, yo soy propiedad de Él y yo hago lo que Él me diga. No sois vuestros. Fuisteis comprados por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ahora, irse a viajar a Estados Unidos y estudiar no es algo malo. No es algo malo. Pero ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué quiere Dios de su vida? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Usted ya no se manda, usted ya no se manda usted mismo. Dios lo manda, Dios hace de usted lo que Él quiere. Y Dios me dice a mí, por medio de la oración y por medio de buscarlo a Él, por su palabra y por pedir consejos, que Dios me quiere aquí en la Iglesia Bautista La Serena, en Bogotá, sirviendo a los hermanos, enseñando y en lo que Dios quiera. Y así mismo a ustedes también. Ya no nos pertenecemos, hermanos. Ya no nos pertenecemos. Dios ahora es nuestro dueño. Continuamos leyendo allí en Romanos capítulo 6, ya terminando. Dice que, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. ¿Sí? Lo que hemos estado hablando. ¿Sí? ¿Cuál es el fruto del creyente? La santificación. Tal vez muchas veces usamos el texto, si no estoy mal, en Mateo capítulo 7, versículo 21, por sus frutos los conoceréis. Pero el contexto no está hablando de creyentes, está hablando de falsos maestros, ¿sí? Que por sus frutos se van a uno a dar cuenta si es un buen o un falso maestro. Así que eso no aplica para nosotros como creyentes si vamos estrictamente al contexto de Mateo capítulo 7. Pero aquí en Romanos sí nos dice que el creyente sí tiene un fruto. Y si lo parafraseamos en términos de Mateo 7:21, es por su santificación los conoceréis. Por su santificación los conoceréis. Por la medida en que el creyente ¿qué es santificación, hermanos? Apartarse. Consagrarse. En la medida en que el creyente se aparte del mundo, se aleje del pecado, se consagre a Dios, sirva a Dios, ese va a ser su fruto de santificación. Y por ese fruto es que se va a conocer si es un siervo de Dios. No digo que el creyente vaya a ser maduro de un día a otro y ya de una vez va a pasar de servir al pecado a servir a Dios. Es un proceso, como lo veíamos, es una renovación. Pero sí el creyente está llamado a ser renovado, a hacer morir el viejo hombre, a tomar posesión de ese nuevo hombre para comparecer ante el llamado de Dios y presentar su cuerpo y sus miembros al servicio a Dios como seres vivificados, porque podemos tomar la decisión en nuestra vida de santificación. Hay creyentes que no crecen espiritualmente. Es lo que la Biblia llama carnales. Ese no es el propósito de Dios. El propósito es que nos vayamos renovando, ¿sí? Pero el que es creyente carnal lo es porque quiere, porque él es un ser vivificado que también puede tomar la decisión de vivir para Dios si quiere. Y ya ahí el Señor
vamos a hablar de la disciplina, pero ya el Señor se encarga, 1 Corintios 5, con este hombre que persistía en el pecado con esa mujer, con la madrastra, en relaciones sexuales con la madrastra, y que hace la asamblea, que hace la iglesia, echado de la iglesia, expulsado, y usted queda a la merced de Satanás, para que Satanás destruya su cuerpo y que su alma sea salva, y sufra. Este es para el creyente que persiste en pecar, hermanos, porque quiere. Nosotros no podemos decir aquí, ay no, es que yo el pecado me tiene así, no puedo, yo ya creí en Jesús y le entregué mi vida y fui entregado a esa doctrina, obedecí a esa doctrina y no, sigo ahí como un peso. No, hermanos, o sea, Cristo no solamente vino para perdonarnos, sino para librarnos también de la esclavitud del pecado. Claro, va a haber lucha siempre. La Biblia en ningún momento dice, Pablo dijo no reine el pecado, no dijo no peques. Oh, vamos a caer, dice no reine, no decida en su vida permitir que él tome control, porque usted puede decidirlo, que tome control o que no tome control de su vida. Y terminamos con el versículo 23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga de vivir como esclavos del pecado es la muerte eterna. No solamente vivir miserablemente en este mundo, porque el pecado trae como fruto obras vergonzosas, que eso es ser miserable, ¿sí? Que me creo libre, pero en realidad soy esclavo del pecado. No solamente paga mal, no solo paga con muerte en esta vida y cuando partamos de este mundo, sino que nos arruina completamente, pero Dios da un regalo de vida eterna. Pero Dios da un regalo de vida eterna. Dios da un regalo para que nosotros no perezcamos en nuestro pecado y moramos eternamente. Dios ofrece su regalo. Y Dios dice, te ofrezco el don de la salvación en Cristo Jesús, para que lo aceptes, para que lo creas, así como estos creyentes romanos creyeron y obedecieron a esa sana doctrina y se entregaron. De la misma manera Dios nos dice hoy, entrégate a las sanas palabras del Evangelio, al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Y el fin va a ser no muerte, ni una vida miserable, sino va a ser vivir para la justicia y vivir eternamente. Vida, seres vivificados eternamente. Así que la invitación que hago hoy, por un lado, es en esa paciencia de Dios, en esa misericordia de Dios. Hoy vuelve y te dice, arrepiéntete, cree en mí, yo te daré una nueva vida. Ese viejo hombre morirá, pero resucitarás para una nueva vida y ya podrás servirle a Dios como siervo de justicia y no servir a la inmundicia y a vivir avergonzado. Es la invitación que hace el Señor hoy a creer en Él y aceptar su sacrificio de amor, su dádiva. Y por otro lado, los que hemos creído y tal vez vivimos como si fuésemos esclavos del pecado, aunque ya fuimos libertados, el Señor nos alienta hoy con estas palabras y nos exhorta a que sepamos que ese viejo hombre murió, que no hay dominio sobre nosotros del pecado de tal manera que nos asfixie, sino que nos ha quitado ese poder del pecado, nos ha dado vida en Cristo Jesús para que nosotros podamos ahora presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, como dice más adelante en Romanos, a Dios. Quiero que tomemos un tiempo y pensemos en cuáles son esas cosas que como creyentes tal vez seguimos haciendo, que son pecado, que a Dios no le agradan. Pensemos en esas cosas primero y luego vamos a orar. Señor, te doy gracias, bendito Rey, en mi vida, por habernos liberado, Señor, de la esclavitud del pecado. Hoy, Señor, pedimos primeramente perdón
porque hemos vivido tal vez en un aspecto de nuestra vida como esclavos del pecado, esclavos del temor, cuando, Señor, tú ya nos has dado libertad. Porque cuando creímos y obedecimos a tu evangelio, nos libertaste, Señor. Y te queremos primeramente pedir perdón, Señor. Perdón por esa mala actitud, perdón por presentar mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo para el pecado. Y gracias te doy, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas que ya nos has vivificado de manera que podemos tomar la decisión de hacer morir ese viejo hombre y empezar a vivir como siervos de justicia. Te ruego, Señor, que tomes, Señor, nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser, Señor, y lo apartes para ti, Dios. No queremos servir más al pecado como esclavos, como si fuésemos esclavos. Queremos vivir la libertad que nos has dado en Cristo. Que podamos dar ese fruto de santificación, Señor, que tu palabra nos enseña. Si bien, Señor, es un proceso, aquí estamos, Padre. Aquí estamos para que nos uses, para que nos renueves. Para que no, Señor, para que nuestra mente se llene de tu verdad y no de las mentiras de Satanás, que somos esclavos y que no podemos. Aquí estamos, Señor, para hacer una extensión de tus manos en la tierra, una extensión de tus pies en la tierra, una extensión de tu mirada, de tu compasión, de tu santificación, porque te santificaste también cuando estuviste en la tierra, Señor. Dejamos, Señor, nuestra vida, Padre, nuestro cuerpo mortal, para que lo que quede de tiempo, Señor, de nuestra vida, no sea para servir a la inmundicia, no sea para servir a la iniquidad, sea para servirte a ti como seres vivos, vivificados, y servir a la justicia, Señor, y comparecer ante tu llamado, Dios. Fortalece, Señor, nuestro espíritu, nuestro hombre interior, de manera que no obedezcamos a las concupiscencias. Ayúdanos a entender, Señor, que somos más que vencedores en Cristo y que tenemos la victoria, Señor. La victoria sobre el pecado y la oportunidad y el gozo de poder presentarnos para servirte a ti, Dios. Dejo en tus manos, Señor, a mis hermanos, Señor, que han luchado y que luchamos, Señor, con el pecado, para que nos sigas llevando de victoria en victoria, Señor, y seamos transformados de gloria en gloria, como dice tu palabra, conforme a tu imagen. Gracias por tu palabra que santifica. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Dejamos nuestra vida en tus manos, nuestro cuerpo en Cristo Jesús. Amén.